En política, como en muchas cosas, el tiempo es de la esencia para la hora de tener éxito o fracasar a veces en algunas políticas. O tal vez de dejar pasar la oportunidad de llegar a acuerdos mejores o entendimientos o reformas que son necesarias, pero como consecuencia de la incapacidad de avanzar, de ponerse de acuerdo, de abordarlo a tiempo, uno tiene una crisis. Y esas crisis lo que nos llevan es a tomar decisiones en tiempos de crisis. Y no siempre esas decisiones en tiempos de crisis son las mejores, las más óptimas. A veces exigen esfuerzos adicionales mayores que los que hubiéramos tenido que enfrentar o requerir a la hora de abordar los temas a tiempo. Y el tema de la reforma tributaria creo que es un ejemplo de aquello. La reforma inicial del gobierno del presidente Piñera, por medio del exministro Felipe Larraín, desde el día 1 presentó reparos por parte de la sociedad chilena, representado en este Parlamento, me refiero. La soberanía popular está aquí representada. Y teníamos dificultades respecto a los énfasis que tenía el proyecto, los alcances del mismo, elementos regresivos del mismo proyecto tributario. Y de manera constructiva se propuso en marzo del año pasado, van a ser 10 meses, separar el proyecto, que avanzáramos en aquellas cosas que teníamos de acuerdo, como está ocurriendo hoy acá en este proyecto, en el 90% del proyecto, y respecto a aquellas cosas que teníamos dudas, dificultades, diferencias, temas que no estaban sobre la mesa o que no estaban incorporados en el proyecto, que se trataran de manera separada por un comité, un grupo de expertos, técnicos, políticos, académicos, tributaristas, etcétera, y viéramos si era posible que de esa discusión tener una mirada más holística e integral que pudiera plantearnos un tema tributario para los próximos 10 años y sacar el tema tributario de la discusión de cada gobierno que llega. Lamentablemente eso no fue posible. El resultado es que tuvimos el 18 de octubre y producto de la presión social, producto de la preocupación que había desde el punto de vista de la marcha financiera del país, de las señales de falta de gobernabilidad, llegamos entonces a un entendimiento en materia tributaria que hizo, yo diría, algo similar a lo que habíamos planteado y fue un paso más allá. Nos pusimos de acuerdo rápidamente en todas aquellas cosas que recaudaban, que eran pro inversión, que teníamos coincidencia. Se eliminaron los elementos regresivos como la renta, como el sistema, la reintegración. Y muy importante, se dio un paso adelante al introducir un impuesto nuevo, que es una sobretasa al valor de los bienes raíces. Todas estas medidas son razonables, a mi juicio. Con todo, queda una discusión pendiente que fue parte del entendimiento. Esto que está acá es la primera parte del entendimiento con el gobierno. Es una reforma que va a recaudar 2.200 millones de mejor manera, elimina los temas que generaban muchas dudas y dificultades, pero también asumimos un compromiso de que vamos a revisar en un plazo no superior a 6 meses todo el gasto tributario en Chile. Para eso hemos hablado con el ministro de Hacienda y entendemos que acá vamos a contar con el apoyo de organismos internacionales que van a ayudar a hacer este trabajo, de detectar el gasto tributario, de ver qué pasa con el gasto público también en Chile, para lo cual se crea una comisión, porque uno para tener más ingresos tiene dos vías, o recauda más o gasta mejor. Entonces, la discusión que va a venir, y esto es algo que ojalá pudiéramos aquilatar y que no nos sentáramos en la comodidad de creer que las cosas pasaron, es que vamos a tener que tener un cambio estructural en la forma en que se pagan impuestos en Chile. El año 1990, el PIB chileno, el producto chileno, era infinitamente inferior al que tenemos hoy. El ingreso per cápita, hoy, medido al poder de paridad de compra, es de $25.000. En esa época no llegábamos a 10.000. Chile ha crecido sistemáticamente. Es un país más próspero. El ingreso per cápita ha aumentado. En términos nominales, los presupuestos que aprobamos todos los años son sideralmente mayores que el año 90, pero medido a la presión tributaria como porcentaje del PIB, sigue siendo constante. Chile multiplicó, disminuyó la pobreza, aumentó la riqueza, pero el PIB sigue siendo constante a nivel de PIB, la presión tributaria. Y más encima de eso, cuando uno desglosa lo que son los tributos en Chile, los impuestos indirectos hasta hace 2 años eran más del 50% de lo recaudado del Estado, y no los impuestos directos o los impuestos a la renta, como ocurre en sociedades más civilizadas o más sofisticadas que las nuestras. Entonces, la discusión que vamos a tener ahora, señor presidente,
es la siguiente. No se trata de abogar a ningún emprendedor. Nadie con 2 dedos de frente va a aprobar esta reforma tributaria para aumentar los impuestos nuevamente el año 2020. Pero nada obsta a que durante el año 2020 nos podamos poner de acuerdo en una reforma tributaria que se apruebe el año 2020 y que comenzará a regir gradualmente a partir del 2021, 2022 y que elevemos la carga tributaria a niveles que son necesarios para asegurar ingresos permanentes, para hacer frente a gastos permanentes, de manera gradual, de manera dosificada, de manera clara y sacando y despejando el tema tributario de la agenda política y de la agenda electoral. Hay muchos temas y ejemplos de temas que hay que corregir. Senador Monte enumeró 2 o 3 de ellos que coincidimos que hay que abordarlo. Y no me cabe duda que vamos a tener que abordar. Ganancias de capital, exenciones. Hay exenciones tributarias que, claro, hay que tener mucho coraje político para abordarlas. Y tal vez no va a haber, ni hubo en el pasado y va a costar abordarlo ahora. Pero hay una serie de temas que se hace necesario abordar en esta discusión. Y creo que lo que ha ocurrido este 18 de octubre tiene que dejarnos señales bien claras de que esto no es un tema de que pasa el tiempo y que las cosas van a volver a su normalidad. Vamos a tener que asumir desafíos importantes. En materia de pensiones, hablaba antes de esta sesión con un colega, con el senador Letelier, y la pregunta es, ¿qué va a ser las demandas en materia de gasto permanente que va a tener la reforma de pensiones sobre el sistema tributario chileno? Y aquí estamos legislando esto sin saber cuál es la demanda que va a tener pensiones desde el punto de vista de la carga fiscal. Entonces va a ser ineludible que van a tener que abordarlo. Y creo que para eso hay que hacerlo sin anteojera y sin prejuicio. Propusimos esa oportunidad para trabar el proyecto original de que incluso podíamos pensar tal vez en eliminar la reintegración y explorar una rebaja en el impuesto corporativo, que podía ser más eficiente para el tema de proinversión. No es popular, comillas, desde el punto de vista tal vez de la calle, pero tal vez eso es una medida más eficiente a la hora de asegurar una mayor reinversión. Entonces, termino, señor presidente, este proyecto es un avance bueno. Se corrigió el proyecto original sustantivamente. ¿Se le introdujeron elementos de progresividad? Sí, ciertamente. Y vía impuesto a los patrimonios de bienes raíces. Pero ciertamente que también nos falta el tema más estructural. Raya para la suma, no puede ser que Chile aumente su ingreso per cápita como lo ha hecho en los últimos 20 años, aumente su riqueza como país, como economía, como lo ha hecho en los últimos 20, 25 años, que gastemos mucho más en materia de presupuesto, mucho más recursos, pero que medido en términos del PIB sigue constante. Eso refleja un país que no se está haciendo cargo de una creciente demanda por financiar más bienes públicos a medida que tú superas lo básico que es la pobreza, porque tienes que financiar las demandas de las clases y las capas medias. Muchas gracias, señor presidente.